Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo el público telespectador que nos sigue. Bueno, este es el programa Diálogos con Inocencio García, que transmitimos desde Santo Domingo, República Dominicana, capital de la República Dominicana, todos los martes de 12 a 1 pasado meridiano, hora dominicana, que usted puede verla luego en diferido en cualquiera de las redes sociales que conocemos, y además en este momento de manera en tiempo real estamos transmitiendo a través de YouTube, así que usted puede verlo, este programa en tiempo real, a través de la red social codi.com, que es la red por la cual la red madre por la cual transmitimos este programa. Hoy, conjuntamente con el profesor José Yará, que es el co-conductor de este programa, vamos a tratar un tema que está centrado en la República Dominicana, pero el título que hemos puesto es La incertidumbre mundial y la República Dominicana, es decir, cómo impacta el escenario preocupante que a nivel internacional, a nivel mundial, está ocurriendo. Y para eso, José, vamos a dar como una especie de recorrido, ¿no?, histórico por el por lo que fue el orden mundial, que todavía es el orden mundial existente, pero es un orden mundial que está ya contestado por otras regiones, por otros bloques, y ya inclusive muchos especialistas, académicos, expertos en relaciones internacionales, le están llamando ya un orden multicéntrico, lo están diferenciando de un orden multipolar, sino un orden multicéntrico, lo que quiere decir que ya hay en materia de ese orden, en lo que tiene que ver con redistribución del poder, ese concepto lo que quiere decir es de que hay ya una serie de centros de poder donde la antigua geopolítica dominada por Estados Unidos, particularmente con Occidente, Estados Unidos a la cabeza, pero particularmente la denominada angloesfera, que está encabezada por Estados Unidos y compuesta por Canadá, el Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia. Bueno, pues este orden mundial que es el producto de la Segunda Guerra Mundial, y particularmente ese orden que se fue instaurando a partir de la Segunda Guerra Mundial, y particularmente a partir de Bretton Woods, que fue en julio de 1944, donde fundamentalmente los dos grandes poderes del momento, el Reino Unido, que ya definitivamente cedía como imperio dominante, como superpotencia, le cedía de manera incruenta al poder, al otro poder ya consolidado, que era Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues se crearon ahí las instituciones que hoy conocemos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, ¿no?, y las otras instituciones del sistema multilateral. Y luego, como todos sabemos, en 1948 se funda la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, en ese mundo post-Guerra Fría, bueno, pues se creó un orden internacional dominado, repetimos, por los Estados Unidos fundamentalmente, pero liderado en conjunto por lo que denominamos Occidente, ¿no?, por lo que se denomina Occidente, que está encabezado por Estados Unidos, Europa y los otros países que hemos denominado, que se denominan de la angloesfera, ¿no? Ese es ese Occidente.
Bueno, el hecho es que durante más de 70 años, alrededor de 75 años, Estados Unidos eh, dominó es decir, dominó dos órdenes, dos modelos. Estados Unidos desde ese momento hasta 1991, cuando empieza el otro modelo. El primer modelo empezó con el modelo keynesiano, ¿no? Donde los estados tenían la preeminencia en las relaciones internacionales, ¿no? Es decir, por eso hablan los especialistas del Estado, de las relaciones internacionales dominadas por los estados. Pero luego, en 1979, José asume en el Reino Unido Margaret Thatcher, y luego en el 82 en Estados Unidos asume Ronald Reagan, y ambos implantan de manera férrea el modelo neoliberal, donde los estados pasaron a un segundo plano y ese modelo neoliberal postuló de que el mercado podía resolverlo todo, ¿no? Es decir, que el mercado podía ordenar precisamente las actividades económicas o sociales, etcétera, y que el Estado lo que tenía que ser un simple regulador, porque resulta que el mercado se encargaba de resolver todos los problemas, y que como íbamos a tener fronteras comerciales abiertas y un sistema financiero internacional también abierto, entonces, bueno, se planteó la denominada, que fue todo un engaño, la denominada economía del derrame, ¿no? ¿Verdad? De que a los países, no importa, tenían que abrir sus economías y sus mercados, y entonces lógicamente que los productos, estos países pequeños en vías de desarrollo, se iban a beneficiar en la medida en que productos que compraran en el exterior, abandonando su producción nacional, entonces esos productos podían salir mucho más baratos para las poblaciones. Resultó que eso fue todo un fiasco y un engaño, ¿no? Entonces resulta que en ese proceso, pero fundamentalmente, ¿no? A pesar de que empezó el 79 en el Reino Unido y 82 con Margaret Thatcher y Ronald Reagan, resulta que realmente el modelo neoliberal empieza cuando ya viene el colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y entonces se crea el denominado mundo unipolar, ¿no? Y entonces, bueno, ya como no había esa tensión este-oeste, bueno, pues entonces Occidente, encabezado por Estados Unidos, entendió que tenía que asumir el liderazgo global sin ningún tipo de obstáculos, ¿no? Geopolítico, porque ya había desaparecido la potencia que le hacía... En cierta medida le ponía freno. Le ponía freno, ¿no? Y se desata una dirección del mundo de una manera violenta y brutal. Ya Estados Unidos no tenía ningún tipo de que le impidiera invadir naciones, imponer regímenes que le fueran simpáticos a sus intereses. Y por eso viene la guerra del 90-91 en Irak, y la del 93 también en Irak, cuando se dijo que habían armas de destrucción masiva. Y no había ni un tirapiedra. Ni un tirapiedra había en Irak, comparándolo entre las armas de destrucción masiva y cualquier arma que se pueda comparar. Bueno, pero el hecho es que, José, un acontecimiento que se produce es que el secretario de Estado, Henry Kissinger, en 1971, va en secreto a la China de Mao,
por una orden del presidente Richard Nixon. Y ya empieza ahí lo que se llama el reconocimiento de Occidente, particularmente de Estados Unidos, a la República Popular China encabezada por Mao Zedong, que fue el líder que proclamó en 1949 a China como la República Popular China. Y yo creo que ese acontecimiento hay que ponerlo de relieve para poder entender todo esto, porque es lo que luego le permite a China, con Deng Xiaoping en 1978, entrar en el proceso de liberalización económica más no liberalización política, que fue lo contrario lo que hizo Gorbachev, ¿no? Gorbachev entonces derrumbó el edificio jurídico político, ¿no? Y al derrumbar el edificio jurídico político, entonces se produjo, además, ahí se experimentaron también, al igual que en Chile en el 73, después de la caída de la URSS, fundamentalmente con Boris Yeltsin, se produjo una política de shock en materia económica. Es decir, todas las empresas del Estado ruso pasaron a manos privadas y fundamentalmente en manos de mafiosos, ¿no? Entonces, porque hay que mencionar lo de la visita secreta de Henry Kissinger, el secretario de Estado, a China en 1971, porque efectivamente eso luego, en 1978, cuando se produce con Deng Xiaoping, que fue el verdadero visionario de la apertura, y entonces China fue aceptada en los organismos internacionales como la OMC, la Organización Mundial del Comercio, y es lo que permite entonces que en medio de ese modelo neoliberal se fueran todas las industrias de Estados Unidos a buscar mano de obra barata, ¿no? Y por eso dijo ese sabio como Deng Xiaoping, que no importa de qué color sea el gato, sino que atrape ratones. Y eso fue efectivamente lo que ocurrió. Pero tú hablas de la visita secreta de Henry Kissinger a China. Y eso hay que verlo desde el contexto de cómo impedía con esa visita y con el restablecimiento de relaciones, ¿no?, de Estados Unidos con China, cómo lo alejaba de la Unión Soviética en ese momento. Y aislaba a la Unión Soviética, lo dejaba sin un posible aliado en el ámbito mundial. Sí, es decir, que fue, según los especialistas, el error que cometieron los gobiernos de Obama, de Donald Trump y ahora actualmente del presidente Biden, es decir, de acercar a Rusia y a China, ¿no? Es decir, la estrategia la estrategia que el ideólogo fue el secretario de Estado, Henry Kissinger, ¿no?, en ese momento, de acercarse a China, era efectivamente lo que no hicieron los gobiernos de Obama, de Trump y del presidente Biden, que fue alejar a China de Rusia y a Rusia de China, ¿no? Porque efectivamente la idea era de que China, como tenía tensiones con la Unión Soviética en ese momento, una política inteligente era que no se acercaran, pero lo que ha ocurrido es todo lo contrario. Ahora hay en este nuevo tablero mundial, ahora lo que hay es una alianza prácticamente indestructible entre la República Popular China y la Federación Rusa de Vladimir Putin. Pues vamos a sumar a la India en esa. Y lógicamente la India, y se han producido, José, recientemente, unos acontecimientos como de que en medio de la guerra Rusia-Ucrania-Occidente,
Putin se da el lujo de realizar ejercicios conjuntos, oiganlo bien, entre China, Rusia y la India, ejercicios militares conjuntos, ¿no? Lo que nos indica que definitivamente estamos en el tránsito hacia otro orden mundial, que no lo decimos nosotros, sino que lo ha dicho tanto el presidente Vladimir Putin, como lo ha dicho también el presidente Biden, ¿no? Desde sus diferentes ópticas, ¿no? Políticas, ¿no? Y resulta que ahora, en este nuevo orden mundial, en el marco de esta guerra Rusia, Ucrania, Occidente, ahora se le agrega en julio por la visita de Pelosi, de la representante, de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, se produce ahora esta tensión en el estrecho de Taiwán. Es decir, China, con respecto a Taiwán, China reclamando a Taiwán como parte de su territorio, lo que legítimamente le pertenece, y Estados Unidos planteando la denominada dualidad estratégica, que es el reconocimiento de China como la única China, pero sin embargo el no abandono de Taiwán, al grado de que el Congreso de los Estados Unidos sacó una ley de defensa de Taiwán, ¿no? Porque mira qué es lo que está ocurriendo, José, entre otras cosas. Resulta que esa pequeña isla, a la que yo tuve la oportunidad de ir en 4 ocasiones, produce el 64% de todos los chips a nivel mundial, pero produce el 92% de los chips super especiales, que son los que tienen una escala de 10 nanomanómetros hacia abajo, porque los chips que están saliendo es de 14 nanomanómetros. Bueno, pues Taiwán está produciendo chips de menos de 10 nanomanómetros. Tiene el 92% de ese mercado y el 8% lo tiene Corea del Sur, ¿no? Es decir, que la tensión geopolítica, dado todo esto que hemos conversado, se trasladó del Atlántico Norte hacia Asia Pacífico. Y entonces ahí es que están las tensiones. Pero también están las tensiones, José, como punto de geopolítica, el Mar Caspio. Yo diría que también todo el Báltico también, que hace frontera con Rusia, ¿no? Los 3 países que están ahí en el Báltico, Letonia, Lituania y Estonia. Y bueno, el hecho es que se pudiese decir que estamos en el tránsito hacia un nuevo orden mundial que no se ha producido, pero las tensiones precisamente están en el hecho de que el viejo orden se quiere mantener, Occidente quiere mantener su orden antiguo, pero hay otros bloques, China, India, Rusia, y particularmente en esa región donde está el 60% de la población mundial, ¿no? En noviembre, por ejemplo, ya la India va a tener más población que China, ¿no? Entonces estamos hablando de una situación donde hay un peso material, vamos a decir, demográfico, en esa zona que ya ha dicho, bueno, el orden viejo no puede seguir a nosotros dominándonos. Nosotros hemos sido, como el caso de la India, antiguas colonias, y resulta que ya somos potencia. Estamos de igual a igual. Estamos de igual a igual. Pero en cierta medida, casi todas las... el hecho de la situación que el mundo plantea ahora
tiene un efecto de primer orden en las naciones como las nuestras. ¿Cómo afecta esa situación a naciones como la nuestra y toda Latinoamérica? Bueno, José, aparte de eso, hay otros factores que no hemos mencionado que también influyen, que tiene que ver con la pandemia y tiene que ver con el cambio climático. Es decir, aparte de la crisis financiera, aparte de la inflación que no hemos mencionado, la estamos mencionando ahora, aparte de la crisis energética, porque son muchas crisis juntas, tenemos crisis energética, tenemos crisis alimentaria, tenemos crisis de la ruptura de la cadena de comercialización, tenemos crisis de la cadena de valor, es decir, porque no se está produciendo, porque se ha roto la cadena de valor por el tema de materias primas, etcétera, ¿no? Pero fundamentalmente la materia prima energética, que es lo que está poniendo de rodillas ahora mismo a Europa, ¿no? Pero también tenemos por el otro lado el cambio climático, que es una crisis del ambiente que por más COP21, COP22 que se celebren en París, que se celebren en otro lado, finalmente las grandes naciones, las superpotencias no le van a poner caso a eso. No hay voluntad política. No hay voluntad política para enfrentar eso. Entonces lo que tú decías, ahí podemos entrar. Hay una parte, plantean la crisis energética, crisis económica, pero hay algo que es la crisis alimentaria. Entonces efectivamente la crisis alimentaria, y resulta que todas esas crisis están interconectadas. Porque, por ejemplo, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué está ocurriendo ya en Italia? ¿Y qué va a ocurrir? Que por la crisis energética, oigan la cantidad, oigan la cifra, 120.000 empresas en Italia van a cerrar. Y eso es un montante de más de 1 millón de trabajadores. ¿Qué significa eso? Crisis social y, en consecuencia, crisis política. Habrá un reordenamiento de manera violenta en todo el mundo. Lamentablemente Europa está teniendo ya problemas porque empezaron las protestas, ¿no? Y resulta que todos los costos, aunque Alemania, el gobierno alemán del canciller Olaf Scholz ha tomado medidas, pero esas medidas que son correctas, ¿no?, defendiendo a la familia alemana, pero finalmente no van a poder dar resultado con la eficacia que se requiere, porque es que ya hay una crisis estructural y es el colapso de la industria alemana, que ha sido históricamente Alemania el motor de la Unión Europea, y resulta que Alemania es el más afectado por la crisis de los energéticos con respecto a Rusia, y lamentablemente por las sanciones que le han puesto Occidente a Rusia, ¿no? Entonces, ¿cómo eso afecta a países como la República Dominicana? A mí me parece, José, que no sé si tenemos conciencia de que nosotros debemos tomar medidas de profundidad para poder, en el corto, mediano y largo plazo, porque hay que pensarlo así en términos estratégicos, poder aguantar los golpes que nos van a venir y que ya no están viendo, porque es una sociedad, de un país que está entre cuarto y quinto lugar en materia de inflación, materia inflacionaria, ¿no? Entonces, bueno, el gobierno dominicano, todos los gobiernos lo hicieron, es decir, sacaron circulante para poder enfrentar lo de la pandemia. A Estados Unidos se le fue la mano, ya eso se cortó. A este gobierno también se le fue la mano porque estamos hablando de 215.000 millones de pesos que se tiraron
a la calle para poder enfrentar la crisis pandémica. Pero además, José, yo creo que se cometió un error. Uno no sabe si eso fue bien pensado, pero se le dijo que no. Y es dar tasa cero a 67 productos agropecuarios. Cuando la China, ¿qué hizo la China con su trigo? No podemos exportar trigo porque nosotros necesitamos alimentar a la población, a los miles de ciudadanos chinos que nosotros tenemos aquí, a los millones, miles de millones de ciudadanos chinos que habitan en este territorio. Entonces, en consecuencia, lo que el gobierno debió hacer es efectivamente, en vez de dar tasa cero a esos 67 productos, fue traer las materias primas, dar tasa cero a las materias primas, como el trigo, el maíz, el trigo para los panes y el maíz para la industria avícola, que ya no, es decir, estamos exportando pollo a tasa cero de Colombia, de Brasil. Entonces lo que estamos haciendo es subsidiando al productor de Brasil en vez de estar subsidiando al productor nacional, y fundamentalmente la producción de los mocanos, que producen millones diarios de huevos y de pollos. Entonces tú estás ante una situación de soberanía y seguridad alimentaria que puede afectar al pueblo dominicano en el corto plazo y también en el mediano plazo, es decir, porque no solamente podemos ver el mediano plazo. En fin, que un escenario como el que hemos descrito a nivel internacional debería poner, José, a los gobiernos en alerta. Y bueno, vamos, José, en el próximo segmento a ver otros detalles de cómo impacta ese entorno mundial a la República Dominicana. Perfecto. Regresamos.